Bueno, pero vamos a cambiar radicalmente de tema porque los jueves nos gusta hablar de economía y emprendimiento. Ese es nuestro tema. Nos salimos un poco para hablar de este hecho importante y para eso nos acompaña Santiago Alamand, abogado, emprendedor también, activo creador de contenido en redes sociales, más de 300.000 seguidores, al menos en la que vi que era TikTok y en la que sigo activamente, el resto también bien activo. ¿Qué tal, Santiago? Bienvenido. Muchas gracias, José Francisco, muy contento de estar aquí. Bueno, a mí te comentaba antes de entrar al programa, yo soy seguidor del contenido que generas en redes sociales. Estaba comentando a ver si nos inscribimos a algún curso en tu página ahí también, pero antes que eso, ¿cuál es el diagnóstico que tú tuviste para empezar a crear este tipo de contenido, a hablar sobre finanzas personales, educación financiera, después también, obviamente, áreas de emprendimiento, pero había un problema que tú dijiste, oye, mira, aquí falta algo, falta alguien que aporte este contenido quizás de una forma distinta? ¿Qué descubriste? ¿Qué viste que dijiste, mira, acá hay un problema? Mira, mi diagnóstico parte desde tal vez una experiencia un poquito más personal. A mí me pasó que cuando tenía 21 años perdí a mis padres por unas enfermedades y me quedé huérfano, y me enfrenté a una cosa que yo creo que muchos de ustedes y todos los que nos escuchan les han pasado en algún momento de la vida, que es que te ocurre cuando pasan estas cosas difíciles que cosas mundanas como pagar la cuenta de la luz o pagar la cuenta del gas o pagar un arriendo son cosas que tal vez nadie nunca te ha enseñado. Y ahí un poquitito el diagnóstico que tuve fue que, por lo general, en la casa, en los hogares de los chilenos y en Latinoamérica en general, el tema de hablar sobre finanzas personales o deudas o cosas tan sencillas como te digo, como pagar una cuenta de la luz, son cosas que son en cierto sentido un poco un tabú. Y el diagnóstico también lo puedes hacer tú mismo. O sea, te hago la pregunta de vuelta: ¿cuántas veces hablaste con tus padres cuando eras chico sobre sus deudas? ¿Cuántas deudas tenían? ¿O cómo pagaban la cuenta de la luz? ¿O cómo eran sus presupuestos? Entonces, ¿alguna vez te tocó hablar de eso? Me tocó hablar del problema más que de cómo se resolvía. Como, mira, estamos endeudados o hay problemas, y además, si mi número estaba a nombre de mi papá, me recordaban los bancos constantemente que alguna deuda había, pero no ni abordar ni el tema del presupuesto, ni cómo se abordaba, ni qué se priorizaba. El problema está en que muchas veces no se habla de las herramientas, y los colegios o las universidades tampoco tienen mucho ese espacio, porque en Chile normalmente hablar de dinero es un tema difícil, es un tema delicado, es un tema que no se quiere tocar. ¿Cuántas veces en los trabajos mismos las personas no conversan con las personas de su equipo de cuánto ganan o cómo están haciéndolo para llegar a fin de mes? ¿Cuántas veces le hablan las personas, como te decías, a sus hijos sobre cómo pueden ahorrar para pagar las vacaciones, o si es que están sobregirados en la cuenta corriente con la línea de crédito, o están sobregirados en la tarjeta de crédito? Y como eso ocurre muy habitualmente, dije, necesito empezar a encontrar este contenido. Empiezo a buscarlo y me he dado cuenta, o me di cuenta hace un par de años, que por lo menos en Latinoamérica el lenguaje de las finanzas personales es algo muy ajeno. Habían, hace 5 años atrás, pocas personas que hablaban de finanzas personales. Y el mundo que sí lo tenía excesivamente desarrollado es el mundo gringo, claro, de los norteamericanos. Sí. Ellos tienen toda la literatura habida y por haber sobre este tema, y nosotros no teníamos nada. Entonces dije, qué bonito sería poder encontrar un espacio donde podamos entregar ese tipo de herramientas. Porque al final del día yo creo que un diagnóstico país y un diagnóstico latinoamericano que tenemos es que tenemos que preocuparnos de la pobreza, tenemos que preocuparnos de que la gente no está llegando a fin de mes, pero la herramienta real para lograr llegar a fin de mes tal vez no es darle un subsidio, tal vez es darle el conocimiento, tal vez es darle la educación. Y por eso que un poco partí haciendo estos contenidos que tal vez te llevaron un poco a conocerme y aquí me traen, digamos, y que son empoderar a las personas a través de las herramientas. ¿Y cuáles herramientas concretamente? Las financieras. Porque esas herramientas te permiten a ti salir de tus deudas y finalmente cumplir tus sueños. Es un buen punto, porque además es como tener mejores herramientas para un medio que permita hacer grandes cosas. Sobre todo a través de un medio que está tan masivamente utilizado como el transaccional, utilizar el dinero para eso, ¿verdad?
a veces le perdemos la dimensión a lo que significa no solamente tener plata, sino que no tener plata, y las restricciones que implica, los sacrificios que hay que hacer, los esfuerzos. ¿Cómo impacta, a tu juicio, este tema cultural en, por ejemplo, las instituciones? En el sentido, por ejemplo, de cuánto de finanzas personales, la respuesta es muy sencilla a mi juicio, que es ¿cuánto de esto se habla en los colegios? La respuesta es nada. Probablemente nada. En las universidades, nada. Mira, yo te contaba, yo estudié en el Instituto Nacional, cuando en un colegio al menos un poco más pacífico, no tan pacífico, pero era un poco más pacífico, pero era un buen colegio, estaba muy bien rankeado. Nunca nos hablaron nada de finanzas personales, pero ni una palabra, ni en un taller, ni por si acaso una charla, nada. En la universidad, estudiamos en la misma universidad, la misma carrera, derecho, ambos casos, y nunca, a mí al menos, nunca me hablaron nada, quizás no creo que no haya ido a esa clase, porque no nos hablaron nada de finanzas personales, pero en el patio de la universidad, a los 20 años, 21 años, más de tercer año, sí te estaban ofreciendo una tarjeta de crédito donde te podían regalar la polera de la selección o entras para la gala si es que sacáis la tarjeta de crédito. No me parece eso mal a priori, me parece mal no haber tenido ninguna herramienta como para enfrentar ese problema. Es decir, ¿cómo se materializa lo cultural, eso que nos da como que consideramos que este es un tema tabú, en el resto de las instituciones que vivificamos en el fondo? Yo te diría que el primer enfrentamiento que tiene una persona tradicional o común y corriente en torno al tema de las finanzas personales es en dos momentos de la vida. O bien cuando tiene un problema en la familia, cuando, como tú mismo acabas de decir, cuando el papá o la mamá de la familia se quedó sin trabajo. O bien, en el segundo lugar, cuando si las cosas fueron bien y tuvo el privilegio de no enfrentarse a estos problemas, cuando sale a buscar su primer trabajo y empieza a valerse por sí mismo, cuando sale al primer, digamos, departamento propio. Y es ahí cuando uno empieza a notar que, como tú dices, las instituciones previas nunca han tocado el tema. Y no lo han tocado, a pesar de que lo han declarado. Yo entiendo que han habido varios intentos, es más, puedo estar equivocado, pero entiendo que se dice que parte del currículum escolar tiene que tener el tema de las finanzas personales. El problema es que no se hace. Claro. Y tanto el colegio como la universidad y todo lo que rodea a las familias. También dicen que hay que enseñar a leer y los niños no aprenden a leer en los cursos que dieran. Pero... Tal cual. Entonces, si es que tú vienes desde una familia donde el tema no se toca y las instituciones que te deberían teóricamente suplir ese conocimiento no lo hacen, la única forma de que te enfrentes, como te digo, es por golpe o por necesidad. Y es ahí donde tal vez el desafío está en generar estos espacios. Estos espacios, por ejemplo, aquí en la radio, donde tenemos la posibilidad de que todas las personas que nos están escuchando hoy en día, ahora por ejemplo, están viajando a sus casas, en el auto, nos están escuchando, que tengan un poco esa conversación. ¿Estoy teniendo esta conversación con mis hijos? ¿Tengo algún plan? ¿Tengo alguna idea? ¿Hay algún, no sé, espacio, curso, libro o algo que pueda leer al respecto? Y generar la conversación creo que es el primer paso. Porque después eso te lleva un poco a los distintos cambios en las culturas y en las instituciones. Muchas veces son los eventos los que terminan moviendo a las leyes y terminan moviendo las culturas en general. Desde cosas tan locas como, no sé, piensa en la ley Cholito. Bueno, la ley Cholito salió de un caso, de un evento. Y ese evento llevó a un rumor importante en la sociedad y ese rumor terminó transformándose en una norma que cambió el país. Bueno, lo mismo. Puede pasar que justo ahora alguien que nos esté escuchando llegue a su casa y empiece ese rumor. Y empieza a generarse, oye, tenemos que empezar a hablar de este tema. Y con eso vamos a eventualmente ir cambiando las instituciones y debería incorporarse esto formalmente, por lo menos en los colegios. No sé si a nivel universitario, creo que se escapa mucho, pero por lo menos a nivel de colegios y liceos debería estar puesto como base desde por lo menos, no sé, tercero básico en adelante, con cosas tan sencillas de cómo ahorrar, ojalá en cuarto medio que tengan su primer presupuesto de finanzas personales. Claro, porque además quizás la universidad o la educación superior ya es muy tarde, porque varios colegios, no sé, colegios técnicos, no son personas que salen del colegio y se van a ver enfrentar al mundo laboral inmediatamente. O muchas personas estudian y trabajan a la vez, entonces ahí se complejiza. Y ahí, a tu juicio, si alguien quisiera empezar a abordar este tema, alguien que ya está trabajando, que no tuvo este conocimiento en el colegio, no lo tuvo en la educación superior y de repente se ha desbordado
Porque siente que vive como a la vuelta de la rueda, quizás está, no sé, tiene alguna deuda en alguna casa comercial. Chile es un país además que tiene una tasa relativamente alta de endeudamiento. Altísima, casi todos los chilenos tenemos deuda. Mira, bueno, que no siempre es mala además, pero a veces pasa la cuenta. Pero ¿cómo te parecería a ti que debería hacer una primera aproximación sobre el problema? Mira, yo creo que ahí es importante reconocer que todos los que nos escuchan tienen formas distintas de aprender. Yo, como buen abogado, pensaba que la forma perfecta de enseñar una cosa era escribiéndola. Claro. Y probablemente que el formato era la lectura para aprender distintas cosas. Y es un poco lo que se tiene como en el inconsciente colectivo, de que para aprender algo tienes que leer un libro. Pero en realidad, hoy en día, la forma de aprender ya no es solo a través de un libro. Puede ser a través de escuchar un programa en la radio, con José Francisco aquí presente, o puede ser a través de ver un video en las redes sociales, puede ser en TikTok, puede ser en Instagram, puede ser también en YouTube. Hay muchos videos a este respecto. Entonces, primero reconocer cuál es la forma que a ti, como persona, te acomoda aprender. Yo, por ejemplo, me acomoda la lectura, pero reconozco que el formato de video y audio sirve mucho para enseñar. Y es por eso que, por ejemplo, en mis redes sociales tengo una página web, santiagoalamant.cl, donde voy poniendo videos donde resumo libros enteros de finanzas personales. Así tú, por ejemplo, que no tienes el tiempo para leerte las 300 páginas sobre cómo invertir, claro, bueno, escuchas en 45 minutos un resumen que está en un video y está en audio al mismo tiempo. ¿Y por qué hice eso? No porque a mí personalmente me acomodara más, porque como te digo, yo soy una persona que aprende a través de la lectura, sino porque reconocí que es mucho más fácil llegar a la juventud hoy en día a través del video, a través del audio. Entonces, lo primero que debería hacer una persona que quiera aprender sobre esto y se siente un poquitito abogada, es decir, ¿por dónde quiero aprender? Quiero aprender por audio, quiero aprender por video, quiero aprender por lectura. Después, lo segundo que tiene que hacer es encontrar a una persona que sea un referente, ojalá en la materia, que le diga dónde encontrarlo mejor. ¿Por qué? Porque hoy en día también tenemos un segundo problema, que es que el internet es tan grande, sí, y hay tanto contenido, y no hay filtro, que no sabes si lo que estás leyendo es bueno o malo. No sabes si el video que estás viendo está actualizado o ya no funciona hace 10 años. Entonces, lo segundo que hay que hacer es encontrar a personas que te puedan decir, oye, esto es lo que tienes que estar mirando. Entonces, busquen referentes. Hoy en día en Chile ya hay varias personas que se están empezando a dedicar a esto, como yo, por ejemplo, y otras personas más que hacemos programas de difusión sobre finanzas personales y otras cosas además, de manera gratuita, que les digan qué buscar. Y una vez que tú ya hiciste eso de búsqueda de referentes, bueno, empieza a aplicar desde lo más pequeño. Ve un video en Instagram, ve un video en TikTok. Demórate esos 2-3 minutos. Lee la descripción de lo que dice ahí. Ándate a la página web. Anda a ver si es que esto tiene una versión más larga en YouTube. Si tiene una versión más larga en YouTube, descubre el libro. Y si es que ya lograste todo eso, bueno, la parte más importante es aplica. Porque yo diría uno de los grandes errores que tenemos los chilenos es que muchas veces tenemos miedo a partir. Queremos encontrar la mejor inversión porque tenemos nuestros ahorros tan bien guardados, llevamos tanto tiempo, tanto esfuerzo haciendo esta cuestión. Y de repente, oye, pero ¿qué pasa si lo invierto mal y pierdo? Y el problema de eso es que cuando uno quiere hacer mucho análisis, muchas veces termina paralizado. Y hay una cosa que se llama la parálisis por análisis. Entonces, en este caso, también es importante decir, no importa, parte con 10.000, 20.000, 30.000 pesos, pero parte, prueba. Y no me importa que pierdas esos primeros 30.000 pesos, parte. Porque si logras pasar esa barrera psicológica, el primer paso está listo. El problema es romper la barrera. Bueno, interesante lo que nos señala Santiago Alamant. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero vamos a seguir conversando con él porque hay muchas más preguntas, muchos más temas y volvemos en un par de minutos, no se vaya. Y seguimos conversando con Santiago Alamant, abogado, empresario y generador o creador de contenido de educación financiera, finanzas personales en redes sociales. Además, hay cursos que uno puede hacer además en tu página web, Santiago, porque estuvimos averiguando ahí. Cuéntanos en qué consisten esos cursos, porque al principio te preguntaba ya cómo uno podría aproximarse por primera vez a esta materia. Tú además diste ahí la buena idea de no solamente aproximarse, sino que empezar a actuar al respecto.
Pero si uno quiere ir un paso más allá, ¿de qué forma sirve también las plataformas que has generado tú para precisamente o aproximarse a esta materia o ya hacerle un seguimiento más específico a las finanzas personales? Una de las cosas que yo me he dado cuenta es que hoy en día tenemos muy poco tiempo disponible para hacer cosas. Yo creo que tú mismo, José Francisco, te cuesta encontrar 2, 3 horas en la semana libres para hacer cualquier cosa, y por lo tanto es importante empezar a encontrar espacios educativos que son un poquitito más resumidos. Y es por eso, por ejemplo, que yo en mi página web, en santiagoalamán.cl, tengo varios cursos, tengo 3 cursos de hecho, donde en menos de 2 horas hago el resumen de distintos tópicos. Por ejemplo, tenemos uno de cómo hacer un presupuesto de finanzas personales para el hogar, con planillas, con todo hecho resumido. Entonces la idea es que la persona sea capaz en menos de 2 horas de decir, ya aprendí todo esto y tengo una herramienta en la mano. También tenemos, por ejemplo, otro curso que nos ha ido súper bien, que es uno sobre productividad. Porque hoy en día uno de los tópicos que también la está llevando es la productividad laboral, sobre todo. Cómo volverte más productivo, cómo hacer más espacio y más tiempo en tu semana. Porque si uno lo piensa, imagínate tú mismo, si fueras capaz de liberar 1, 2 horas al día. Bueno, en una semana laboral tendrías 5, 10 horas libres. ¿Qué harías con 10 horas libres? ¿Qué podrías hacer con tu familia? ¿Qué podrías hacer con tus proyectos personales? ¿Qué pasa si, por ejemplo, querías escribir ese libro que todavía no te has podido sentar a escribir? Bueno, ahí están tus 10 horas. Entonces, un poco lo que yo he intentado transmitir y enseñar a través de estos programas más resumidos, más cortitos, todos online, es que la persona pueda en transcurso de 1 o 2 horas, un fin de semana, tener las herramientas básicas. Y de ahí obviamente hacer el profundizado y todo. Pero por lo menos por ahora nos hemos enfocado en esos temas, y también la creación de hábitos, que también ha sido un tema que me ha llamado harto la atención recientemente y que está bastante de moda, por unos libros de hábitos atómicos que se están dando, que se han vuelto como... Está agotado en todos lados. Está agotadísimo y están súper de moda. Entonces hicimos un curso donde también resumimos ese libro entero, que nuevamente tiene 350 páginas, y si no tenéis tiempo para leerte 350 páginas, bueno, ahí está, en menos de 1 hora. Oye, y a propósito de la acción, me gustó esa idea, porque es verdad que uno cuando empieza a ver las cosas funcionar o no funcionar, aprende muchísimo, ¿verdad? Y si uno parte con poco, puede hacer escalable ese esfuerzo. O sea, tiene un montón de ventajas como ver las cosas en los hechos. A tu juicio, como, ¿qué ventaja podría tener alguien que se interioriza en estos temas? Así como cosas prácticas. Que tú dices, mira, vale la pena hacer este esfuerzo por esta razón. Es decir, como muchas veces lo urgente nos quita tiempo para lo importante, y estamos agobiados por el día a día, y a fin de mes básicamente llegamos y nos dedicamos a pagar las cuentas, y la cuenta nos queda en 0. Sí. Porque claro, como que ya usaste todo lo que... Y afortunado si llegaste a 0. Sí, no, bueno, por supuesto. Si es que no tuviste que hacer algún esfuerzo distinto. Pero, ¿cuáles son como las cosas prácticas concretas o beneficios concretos que tú dirías, mira, vale la pena por esto? Mira, en realidad el tema del dinero en general no es una cosa matemática. Muchas veces a ti te hacen pensar que las finanzas, la economía, es algo que se ve con gráficos y con números, pero en la vida real las finanzas, la economía, el dinero es una cosa muy personal y emocional. ¿Y qué quiero decir con eso? Que yo creo que todos hemos llegado alguna vez a fin de mes, hemos mirado la cuenta y hemos empezado a sentir el dolor de guata, apretado, diciendo, oye, esto no está funcionando o no voy por el camino correcto. Entonces, la primera como consecuencia como concreta que tiene y beneficio concreto que tiene estudiar estos temas tiene que ver con un tema de estrés emocional y financiero. Una de las causas, y yo creo que tú mismo lo estudiaste cuando nosotros que somos abogados y pasamos por el derecho de familia, nosotros sabemos que una de las grandes causas de los divorcios en Chile es dinero. Sí, tal cual. Es literalmente un problema de plata. Entonces, si tú eres capaz de empezar a tener esta herramienta, empiezan a gatillarse como un dominó distintas cosas que van cambiando en tu vida. Primero, empiezas a tener mejores relaciones. Segundo, empiezas a dormir mejor. Tercero, empieza a darse algo que es bien maravilloso, que es que el dinero en sí mismo no es ni bueno ni malo. Tú puedes utilizar un fajo de billetes para, no sé, comprarte un arma o para regalárselo a un niño a través de comprarle un libro. Es decir, no tiene una connotación ni positiva ni negativa. ¿Y eso qué significa? Que tú con el dinero puedes hacer lo que tú quieras.
Y como cuando las personas se empiezan a enfrentar a la vivencia de estar constantemente en escasez, empiezan a decir, mis sueños, mis ideas, mis proyectos no me alcanzan, no los puedo hacer. Entonces, la gran gracia de manejar esto y aprender sobre este tema es que tú empiezas a decir, las cosas sí son posibles. Sí me puedo ir de vacaciones. Ese sueño de ir a conocer el Caribe con mi señora, como el premio o el aniversario de los 20 años de matrimonio, sí se puede. El problema está en que cuando vivimos tan ahogados, no vemos y empezamos a demonizar el dinero. El dinero es malo, siempre me está privando, nunca me alcanza. Cuando en realidad no es ni bueno ni malo. Entonces, siendo súper concreto, ¿para qué te sirve esto? Te sirve para literalmente empezar a hacer todas esas cosas que dijiste que no podías hacer. Qué importante eso. Y a propósito también de lo agobiado que llegan las personas a fin de mes, o sobre todo porque tienen que abordar un tema, o tenemos que abordar un tema que muchas veces desconocemos, y ese desconocimiento como que nos agobia precisamente. Como decir, mira, no sé qué está pasando, pero algo está pasando que finalmente no llegó a fin de mes. ¿En qué escala uno puede decir, oye, mira, esto es necesario y va a tener objetivos? Porque algunos dicen, mira, estoy inventando, pero mira, tengo el sueldo mínimo, ese sueño del viaje al Caribe es una ilusión irreal. Se llama más que las cifras, o sea, dicen completamente lo contrario. Muchas personas tienen la posibilidad de viajar. Entonces, pero ¿a qué escala opera esto? Y lo segundo es, ¿cuál debiera ser una relación sana, o cómo debiera ser una relación sana con las deudas y con los créditos? Porque hoy día hay personas que usan o usamos la tarjeta de crédito para todo. O sea, y además Chile es un país que, esto es bien particular, pero Chile es un país que en general está bancarizado. Totalmente, que tú puedes ir en cualquier parte de Chile y hay una maquinita que te acepta una tarjeta. En cambio, en otros lugares no, y te miran feo. De hecho, si uno quiere pagar con tarjeta de crédito o de débito, lo que sea. Entonces, ¿cómo tiene que ser esa relación con la deuda-crédito? Mira, en general, partiendo por el segundo tema que tiene que ver con las deudas, el tema de las deudas es bien polémico porque en estricto rigor las deudas tampoco son ni buenas ni malas. Claro. ¿Y qué quiero decir con eso? Por ejemplo, comparemos dos situaciones. Primera situación, cuando tú tienes una persona que decide comprarse un departamento para dejarlo en arriendo, es decir, que sea una inversión, lo más probable es que no se pueda comprar ese departamento en efectivo. Claro. ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que ir a un banco y pedirle un crédito hipotecario. Y si ese crédito hipotecario se termina pagando con el arriendo de esta propiedad de inversión, esa deuda, en estricto rigor, es algo positivo porque al final del día todos los meses te está metiendo dinero al bolsillo. Pero por el otro lado, como tú muy bien dices, cuando empiezas a utilizar la tarjeta de crédito más allá de lo que puedes pagar, se transforma en una especie de carga que te está empezando a ahogar. Entonces, la relación con las deudas tiene no que ser vista siempre como algo negativo, sino que tenemos que distinguir entre dos tipos de deuda: la deuda buena y la deuda mala. Y como tú bien decías, por ejemplo, yo trabajo en una empresa que se llama Neuralworks, donde nosotros tenemos como cliente a Transbank, y en esta empresa, que la estamos ayudando con inteligencia artificial y cosas bastante sofisticadas, nos hemos dado cuenta que efectivamente lo que pasa es que Chile está súper bancarizado. Y eso significa que prácticamente todos tienen acceso a tarjetas de crédito y otras cosas. Y yo creo que la anécdota que tú dijiste hace unos minutos atrás es muy cierta. ¿Cuántas personas en primer año, segundo año, tercer año de universidad se les acercó un ejecutivo y les ofreció una cuenta y les dio una tarjeta cuando en estricto rigor no podían ni pagar nada? Entonces, lo que pasa un poco ahí con las deudas es que no tiene que ser visto como una relación negativa, tiene que ser vista como una relación inteligente. ¿Y qué quiero decir con eso? Tienes que aprender a manejar los dos tipos de deuda. Por un lado, la deuda positiva, la deuda que te ayuda a invertir. Por favor, utilízala inteligentemente. Estudia un poco y haz una inversión positiva, desde, por ejemplo, muy asociada a la inversión inmobiliaria. Pero por el otro lado, la deuda de la tarjeta de crédito,
tienes que mirarla con mucha más sospecha, más suspicacia, porque probablemente el sistema muchas veces no está en tu favor. Las tarjetas son cada vez más fáciles de usar y a mí me da risa porque, por ejemplo, hace 2-3 semanas atrás en Chile apareció Apple Pay, que viene a ser esta cosa que te permite pagar con un celular de manera prácticamente inmediata con tarjeta de crédito en cualquier lugar. Y eso quiere decir que ya ni siquiera tienes que tener la tarjeta físicamente. ¿Y eso qué significa? Que la puedes usar en cualquier minuto, a cualquier hora. Y ahí es donde tenemos el problema de que viene el fenómeno de, yo diría, del avestruz. ¿Te has fijado que es normalmente cuando uno piensa en un avestruz, a veces uno se imagina esta como caricatura de que el avestruz pone la cabeza en la tierra en un hoyo y la esconde? Bueno, todos los chilenos tenemos un poquitito del avestruz. ¿Qué quiere decir? Que no quieres mirar a fin de mes la cuenta. Particularmente la cuenta de la tarjeta de crédito, no la quieres mirar por nada del mundo. ¿Y por qué? Porque tenemos un poquitito el miedo. Tenemos el miedo de encontrarnos que estamos en un número muy rojo y que no queremos estar en ese lugar. Y es por eso también que una herramienta muy básica que tú puedes buscar en Google, por favor háganlo todos los que nos están escuchando, que es un balance de finanzas personales. Que es muy fácil, es sacarle una fotografía a lo que tienes y lo que debes en un momento dado. Tú, José Francisco, hoy en este minuto, día 21 de septiembre, ¿cuánto estás teniendo en tu cuenta corriente? ¿Cuántas deudas tienes? Muchas veces, ¿cuánto te queda por pagar en el CAE? Perfecto. ¿Cuánto tengo que pagar en arriendo? Y sacas la matemática. Y ese ejercicio, la gracia que tiene, no es que te vaya a revelar una información mágica que no sabías. Es que en estricto rigor te muestra que la realidad es abordable. Es un buen punto, como escribirlo, verlo gráficamente, ayuda a que sea abordable, sí. Tú, muchas veces te ha pasado, yo te miro acá, para los que no pueden vernos físicamente, no están escuchando en la radio, José Francisco tiene un lápiz y un papel al frente de él. Tú cuando escribes las cosas, pasan cosas, se sienten distintas. Y lo mismo pasa cuando pones por escrito cuáles son mis deudas, cuántas cuotas me quedan, cuál es la cuota más grande y cómo tengo que partir atacando el problema. Y ahí, respecto a la pregunta anterior también de la escala. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de inversiones, yo sé que en generaciones más jóvenes esto se ha masificado con plataformas como DBA, Finto, en que uno invierte fácil. Pero claro, hay generaciones que quizás no están tan familiarizados con eso y dicen, oye, ¿qué voy a invertir? Suena que tengo que tener mucha plata para invertir y si invierto poca plata me va a dar una rentabilidad que son, o me va a llegar, no sé, muy poca plata, entonces digo, mira, prefiero gasto presente en vez de gasto futuro. ¿Cómo es escalable esto? ¿Cómo se enfrenta a los distintos niveles? Sobre todo con entendiendo cómo el dinero te ayuda precisamente a cumplir esas metas, abordable o no, depende del caso, me imagino. Tal vez ahí la respuesta se responde un poco por la edad y la etapa de la vida que está viviendo una persona. La primera escala o lo primero que tienes que hacer efectivamente, si es que nos estás escuchando probablemente no eres un niño, tienes tal vez un hijo, es partir hablándolo con tus hijos o partirlo desde niño. Y partir con la primera escala que tiene que ver con aprender la diferencia entre el ahorro, la inversión y tal vez el gasto básico. Después en la universidad tienes que empezar a manejar qué tipos de inversiones te acomodan a ti, cuáles existen, cómo lo podrías hacer. Y como te decía, no tener miedo a partir por 10.000 pesos. No importa. Uno de los grandes mitos es que tienes que partir con 10 millones de dólares para poder ser millonario. Claro. No necesariamente. Tú puedes partir desde abajo. Y ya cuando llegas a la adultez, sales de la universidad y eres una persona que se está empezando a valer por sí misma, tienes que empezar a pensar ya no solo en ti, sino en los que te van a seguir o en tus hijos, en tus nietos, y tienes que pensar también en tu yo del futuro. ¿Y qué quiero decir con eso? Hoy en día todos sabemos que los sistemas de jubilación en Chile muchas veces no están dando. Y el que se tiene que hacer cargo de eso, por lo menos ahora, eres tú mismo. No puedes esperar que alguien más lo haga por ti, porque ¿qué pasa si no se logra? No sabemos lo que va a pasar en 20, 30 años más. Nosotros que somos jóvenes y que nos vamos a jubilar en 40 años más, en 30 años más. No sabemos qué va a estar pasando en nuestro país y en el mundo en esa altura. Claro. Y por lo tanto, es ideal que tú te empieces a hacer cargo de eso mismo. Entonces, el mito es: necesito dinero para invertir. Y ese mito está diseñado para que no ingreses en el mundo de la inversión. Y si tú lo piensas, es matemáticamente imposible que si no inviertes, tengas riqueza. Claro. Porque literalmente no lo estás. Lo que hay que un poquito buscar es que tú tienes que tener en todos los escalones de esta escala que hablabas tú, en todos los escalones,
de las edades, tienes que tener un espacio educativo de distinta complejidad, pero nunca olvidarte que independientemente de cuál etapa estés, tú necesitas este tema. Tú lo vas a necesitar hacer eventualmente en algún momento. Entonces, ahí una de las cosas que tenemos que como invitar a los que nos escuchan hoy en día es que no tengan miedo de partir. Si no parten, no van a llegar a ningún lado. Si literalmente no te inscribes en la maratón, no vas a correrla nunca. Es lo mismo. Si no te inscribes en aprender sobre inversión o por último empezar a ahorrar, nunca vas a tener ese sueño de la jubilación más bonita, la casa en la playa, el viaje al Caribe. ¿Y ahí cómo se hace para ajustar las expectativas? Porque muchas veces lo que pasa es que surgen algunas cuestiones que tienen un boom momentáneo, después caen y la gente como que se aleja completamente del mundo. Pienso particularmente en las criptomonedas, por ejemplo, que ese mundo ya es... Primero todos empezaron a invertir y dicen, oye, esto es plata fácil. Y después se pegó el bajón y muchos que además llegaron su riesgo más allá de su límite, perdieron mucha plata. ¿Cómo se hace para equilibrar la expectativa respecto a lo que significa, por ejemplo, ahorrar, invertir? ¿Qué es lo que yo razonablemente debiera esperar si es que hago las cosas bien? ¿Cómo ajustar eso respecto a mi nivel de vida, a mi nivel de ingreso y también a las posibilidades reales que existen? Porque también es fácil caer en como lo facilista, ¿verdad? Como, no, mira, esto es inmediato, es mágico, tú haz esto y mañana te va a ir extraordinario. Cuando, chuta, a veces... La gran mayoría de las veces es más difícil que eso. Yo creo que hay una frase que me ha servido como guía en esto y que últimamente la he repetido harto, que es: una cosa no tiene por qué ser perfecta para ser maravillosa. Mira qué interesante. No tienes que llegar a la perfección para tener algo muy maravilloso. Puedes pensarlo desde una cosa como tener un matrimonio. Tu matrimonio no tiene que salir todo perfecto para que tengas una noche maravillosa. El mío sale todo perfecto. Muy bien. Sí. Pero en el mundo de las finanzas personales y la expectativa, no tenemos que tener la inversión perfecta para lograr un resultado maravilloso. Y eso es interesante, porque como las canciones de Sirena, la típica gracia de invierte en esta criptomoneda y vas a ser millonario mañana, son muy atractivas, son muy sexy. A todo el mundo le encanta la historia de esa persona que puso $1.000.000 y ahora tiene 40.000. Es maravillosa la historia. El problema está en que en la vida real, como tú muy bien dijiste, la gran mayoría de las personas no lo logra, no llega a eso. Entonces, primero hay que entender que aunque tengas una rentabilidad en cualquier tipo de inversión promedio, si lo haces con consistencia durante muchos años, puedes obtener un resultado maravilloso igual. Eso es lo primero que hay que saber. Y lo segundo es que tú también tocaste un tema que es muy legítimo. La persona que nos dice, oye, pero con mi sueldo no me alcanza para ahorrar, ¿cómo lo hago? Bueno, ahí también lo segundo que tenemos que ver es que si bien partir de a poquitito, aunque sea muy poco, el resultado puede que no sea inmediatamente extraordinario, en el largo plazo, con montos muy pequeños, eres capaz de lograr grandes cosas. Por lo tanto, lo segundo que hay que hacer ahí es, para ajustar las expectativas, ojalá no ajustar las expectativas del monto, sino del tiempo. Es decir, te vas a demorar más en llegar a la meta. Y digamos las cosas como son. Sí. Es así. Hay personas que cuando no tienen la posibilidad de ahorrar más, no pueden hacerlo y se van a demorar más en llegar a la meta. Pero la consistencia en el tiempo es maravillosa. Porque no lo vamos a explicar matemáticamente aquí en este programa, pero la magia del interés compuesto es que se demora. Es que aunque partas poquito, y yo estoy hablando de montos pequeños, 10.000 pesos, 30.000 pesos, 50.000 pesos al mes, con eso, con unos cuantos años, puedes hacer cosas maravillosas. Entonces, el ajuste de la expectativa, mi llamado es que no te desilusiones. Simplemente que sepas que se va a demorar un poco más en llegar. Claro, lo que no puede pasar es no tener la información, como actuar a ciegas. Oye, interesante conversación hemos tenido con Santiago Alamant, abogado, empresario y también generador de contenido. Lo recomiendo seguir en sus redes sociales,
¿Santiago Alamán es? O STGO, como Santiago abreviado, Santiago Alamán. Pero si lo ponen en Google lo van a encontrar, o en Instagram también, en TikTok. Entonces. Muy invitado entonces a verlo. También a los cursos muy interesantes que hace Santiago están en su página web. Santiago, muchísimas gracias por habernos acompañado en Llegó la Hora. Muchas gracias, José Francisco. Nos vemos prontamente. Y nosotros nos vamos a una breve pausa. Ya a la vuelta, el bloque donde leemos y escuchamos la opinión de nuestros auditores. No se vayan.